Pareces Magdita. Aquí está. Ok, bueno, esta foto me gustó porque vienen los cuatro neurotransmisores que están relacionados con la felicidad de diferente manera, la química de la felicidad. Las endorfinas se liberan cuando nos ocurre una situación de dolor, una respuesta al dolor, se generan endorfinas y existen adicciones a estas endorfinas también. A veces cierto tipo de dolor genera una adicción a las endorfinas también. También vienen como respuesta al estrés, al miedo. La serotonina, relacionada con la autoestima, con la confianza. La serotonina es como la hormona de la felicidad, pero cuando estamos relajados, tranquilos, nosotros estamos como que estimulando esa parte cuando tenemos nuestro sistema nervioso parasimpático como que estimulado, como que relajación, meditación, todo eso. La dopamina está relacionada con el placer, con la recompensa, pero es muy importante, ahorita les voy a explicar, porque los hábitos están relacionados con esto. Si nosotros no tuviéramos esa motivación para los hábitos, nos moriríamos porque no comemos, no dormimos, ¿sí? Y la oxitocina, que la vimos antes cuando estuvimos viendo lo de mi persona vitamina relacionada con los vínculos emocionales, los abrazos, etc. Nos vamos a enfocar en la dopamina, pero primero quiero que nos vayamos a lo más básico. Ya sé que esto no es una clase de neuroanatomía, pero es importante que sepamos lo que ocurre en nuestro sistema nervioso. Las células nerviosas están formadas de la siguiente manera. Son las neuronas y están formadas de la siguiente manera. Está la parte que es el cuerpo de la neurona, que tiene un núcleo. Estos puntitos son las dendritas. Está el cuerpo celular, que es todo esto. Está el axón. Y esta parte, que son las terminales del axón, son las que se van a unir a otras células para pasarle un impulso. Ahora, en el sistema nervioso depende si se va a unir a una neurona, a una célula efectora, depende si el impulso que se está mandando es para mover un músculo o es para una liberación de un estímulo de placer, que es una cosa química como la que vamos a ver aquí. Es importante conocer esto porque hay enfermedades que están relacionadas incluso con la forma de nuestras neuronas. Cuando falta la mielina, el ELA es una enfermedad que está relacionada con eso. Entonces, no nos vamos a enfocar tanto, pero quería enseñarles cómo está la neurona para poder explicarles lo que ocurre con los neurotransmisores. Es muy importante el término sinapsis. Miren, antes se creía que las neuronas, cuando se comunicaban una con otra, no había espacio entre ellas, estaban pegadas una con otra, se pegaban para comunicarse. Y hoy se sabe que hay un espacio, que es el espacio que está aquí, por ejemplo, en estas dos, ahorita les voy a explicar. Ese espacio es muy importante porque ahí anda el neurotransmisor, por ahí se pasa el neurotransmisor. Es súper importante el espacio sináptico. ¿Qué es la sinapsis? Es la unión entre dos células nerviosas donde los neurotransmisores intervienen para transmitir información de una célula a la otra. Puede ser muchos tipos de información. Puede ser la información de, como les digo, de realizar algo que tenga que ver con la parte de somática, de respirar, de frecuencia cardíaca, eso, cualquier parte somática, o puede estar relacionada con un tema de liberación de alguno de estos neurotransmisores que nos va a tener un efecto en el estado de ánimo, como la dopamina, por ejemplo. Este tipo de sinapsis, el que vamos a ver aquí, es química. Va a haber, se van a transmitir, estos neurotransmisores van a pasar un impulso, pero se va a liberar una sustancia, ¿sí? Que nos va a producir placer, va a ser un tipo de recompensa y lo vamos a ir viendo. Miren, aquí tenemos dos neuronas. Sinapsis es la unión entre las dos neuronas para que podamos pasar esos neurotransmisores. Ahorita que vamos a hablar de la dopamina, pero podemos estar hablando de cualquier otro neurotransmisor, ¿sí? Ahorita en este caso yo les voy a hablar de la dopamina. Lore les va a hablar de la serotonina. Pero chicos, está el cortisol que se libera cuando el estrés, que es súper importante. Imagínense que nosotros no tuviéramos respuesta al dolor,
que no se liberara algún neurotransmisor cuando nosotros tocamos algo caliente, dejaríamos la mano ahí y se nos quemaría. Por eso es la importancia de esto, ¿no? Entonces, la neurona presináptica es donde se genera el impulso, se producen los neurotransmisores que están adentro de estas, se liberan, están adentro de estas vesículas, pero al mandar un impulso, las vesículas se acercan aquí a la punta de esta neurona, de la terminal del axón, para liberarse y se quedan en este espacio sináptico que los va a captar la otra neurona. Estos son los receptores. En un intercambio normal, los receptores aceptan el neurotransmisor que le toca y no pasa nada, ¿sí? Ahora, vamos despacito. Primero, la célula presináptica recibe un impulso, que es, vamos a suponer el impulso es, me voy a comer, tengo mucho antojo de algo con azúcar, que lo que voy a ver yo, lo que les voy a mostrar después a ustedes, que la dopamina no solo se libera ante el estímulo en sí. O sea, ya tengo aquí mi pastel de queso con fresas, nueces y me lo como y libero dopamina. No, también es cuando me lo imagino. O sea, cuando yo ya lo probé, ya tan solo de imaginarme, no sé si les ha pasado que empiezan a secretar glándulas salivales porque tan solo con el estímulo ya se está liberando la dopamina, ¿sí? Y entonces ocurre la sinapsis, se vienen las vesículas, se abren, salen los neurotransmisores. Aquí está, en esta parte, que es el espacio presináptico, está el neurotransmisor. Ahora bien, todo lo que ocurre dentro de nuestras células, chicos, es principalmente química. Incluso cuando sucede un impulso eléctrico, es porque hay una diferencia en las concentraciones de algún químico, del potasio, del sodio. Cuando hay una diferencia, por ejemplo, en la cantidad de sodio dentro de una neurona, en un axón, se genera un impulso. Entonces, todo es química, somos química. Entonces, se libera aquí, los neurotransmisores se liberan, se distribuyen aquí. Estos neurotransmisores traen la señal que envía el cerebro. La señal que es generar placer. En el caso de la dopamina. En el caso del cortisol, la señal es a liberar cortisol. Cuando llegue al lugar donde tenga que llegar el impulso, va a ser que se va a aumentar mi frecuencia cardíaca. Mis bronquios, de alguna manera, voy a tener mayor capacidad respiratoria para poder correr, etcétera. ¿Sí? En el siguiente paso, los neurotransmisores se unen a la célula posináptica y entonces el impulso viaja y se produce lo que se tiene que producir, ¿sí? Este impulso puede ser inhibitorio o excitatorio, o sea, el mensaje del cerebro puede ser de estimulación o puede ser de detener. No nos vamos a meter ahorita en neuroanatomía, en neurofisiología, pero hay unas neuronas que son inhibidoras. Por ejemplo, cuando ustedes se golpean, no se han puesto a pensar porque a veces cuando se golpean en la mano en una mesa o algo, se presionan el dedo. O sea, se pegaron en el dedo y se lo presionan. Eso es un impulso natural, pero tú no sabes por qué te lo estás presionando. Si te duele, ¿por qué te lo estás presionando? Porque hay unas interneuronas que están, que se cruzan con las neuronas del movimiento mecánicas. Entonces, cuando nosotros ejercemos presión, estamos también estimulando esas neuronas que inhiben el dolor. Entonces, todo esto está ocurriendo a nivel neuronas, chicos. Y en el último, los neurotransmisores son reciclados. Puede ser una enzima que los deshaga o destruidos una vez que ya se cumplió el paso. Esto es una situación normal. Pero ¿qué sucede? Marian Rojas lo llama un hackeo del sistema. Las drogas vinieron a hackear este sistema. Porque es muy importante la cantidad de dopamina que hay en ese espacio sináptico, porque es la correcta para generar el impulso que el cerebro está acostumbrado a generar. ¿Qué pasa con las drogas? Las drogas se dieron cuenta que se puede manipular la cantidad de dopamina que hay en ese espacio sináptico y entonces es cuando viene un exceso y se rompe el equilibrio. Pero ahorita vamos a hablar posteriormente de este tema, de las adicciones o de cómo el cerebro logra ese equilibrio.
Bueno, entrando en la dopamina, es el neurotransmisor que se encarga del placer. Está presente en la ilusión, la motivación, nos ayuda a arrancar y alcanzar metas, influye mucho en el estado de ánimo, está relacionado con el sistema de recompensa que vamos a ver ahorita y la formación de hábitos. Chicos, hábitos positivos y hábitos negativos. Porque como les he dicho, el cerebro va a recordar siempre aquello que te calmó, aquello que te puso bien, aquello que te alegró. El cerebro lo va a recordar y lo vas a repetir lo conocido, ¿sí? Entonces, si no tuviéramos liberación de dopamina, no podríamos generar un hábito, ya sea bueno, aunque sea negativo. Imagínense que no podemos generar el hábito de comer, no hay una liberación de dopamina al momento de saciar el hambre o al momento de que nos puede atraer un alimento o algo. Entonces, cuando no existe ese estado, ese sistema de recompensa, puede ser peligroso para nuestra vida, ¿sí? Ahora, como les dije, la dopamina no solo se libera a través del estímulo, sino tan solo con imaginarlo, mirarlo o anticiparlo. No sé si les ha pasado que, bueno, ustedes conocen una persona que cuando están con esa persona son muy felices, liberan mucha dopamina, ya lo van a ver esa persona y dicen, ya te voy a ver, ya te voy a ver, ya te voy a ver. Desde antes estás liberando la dopamina. Todavía no ves a esa persona. Te vas a ir de viaje, con los preparativos del viaje ya estás liberando esa dopamina. Tan solo con imaginarlo. Ahora, situaciones que liberan dopamina de manera natural. La comida, la vida social, el tener vida social, las relaciones sexuales, el deporte. El deporte no solo en su forma normal, como que voy, camino, hago ejercicio, hago gimnasio. Miren, el deporte de competencia, ahí se agrega más dopamina aún, porque no, además de estar liberando dopamina por el ejercicio, estás liberando dopamina si ganaste el partido, o sea, estás liberando dopamina por el sentimiento de equipo, porque consigues una meta, porque por varias razones. Cuando es el deporte de equipo, hay esa liberación extra de dopamina. La sorpresa, lo inesperado genera dopamina. Por ejemplo, tú no esperabas que te sacaras un 100 y de repente te dice la maestra, te sacaste un 100, wow. O tu jefe te da un ascenso, te suben el sueldo, te dan un anillo de compromiso, una cosa que tú no esperabas. Todas las cosas sorpresas, lo innovador, lo nuevo, lo inesperado libera dopamina. Alcanzar los objetivos. Tiende a lograr, cuando liberamos dopamina de esta forma, tiene efectos a largo plazo muy positivos, porque estuvimos trabajando para esos objetivos, ¿sí? Ahora, se ha comprobado que cuando tú tienes la meta, empiezas a liberar dopamina desde antes. Y por eso es bueno tener una meta, un objetivo. No nada más vas a liberar dopamina al alcanzar el objetivo. Muchas veces estás liberando dopamina nada más con la emoción de un negocio que vas a tener, que a la mera hora ni lo pusiste. Pero durante todo el tiempo que tuviste la planeación del negocio, liberaste dopamina. Es muy bueno tener una meta. Ahora, situaciones que liberan dopamina que no es de forma natural, aquí las drogas, alcohol, cigarro, cocaína, cualquier tipo de droga, la adicción a la pornografía, por ejemplo, y también las pantallas que nos traen varias adicciones. Es una liberación de dopamina que no es de forma natural, porque todas las demás cosas que les enseñé liberan dopamina de una manera controlada. Y de esta manera no se libera dopamina de una manera controlada. ¿Cuál es el problema aquí? Que se pierde el equilibrio en el sistema de recompensa. Entonces, por ejemplo, chicos, alguien que consume cocaína, vamos a suponer que consume cocaína por primera vez, va a tener una elevación de dopamina al bastante por ciento. Ahorita les voy a enseñar un estudio que se hizo con ratas. Elevas
tienes una alza de dopamina en manera muy rápida que tu organismo no está acostumbrado. Entonces después viene una caída, o sea, viene una caída que te hace sentir vacío, triste, ansioso. Y ahí empiezan a venir los problemas. ¿Por qué? Porque tú quieres volverte a sentir como esa primera vez. Y ahí viene un factor ahorita con las drogas que vamos a ver, que es la tolerancia, que cuando tú generas tolerancia a una droga, vas a tener que consumir mucho más de esa droga para llegar a sentir lo que sentiste con una dosis previa, ¿no? Y ese es el problema que se va generando. Ahora, en un experimento en ratas, esto fue lo que se encontró en el incremento en la liberación de dopamina. Fíjense con el chocolate, el sexo, la nicotina, la heroína, la cocaína y la anfetamina. Imagínense para poder volver a equilibrar ese organismo todo lo que se necesita conforme es mayor la liberación de dopamina. Ahora, el sistema de gratificación o recompensa. Nosotros necesitamos el sistema de gratificación o recompensa. Es necesario para la vida, solo que hay que tenerlo equilibrado, ¿verdad? Aquí hay una comparación entre la dopamina y la serotonina. La dopamina te estimula el circuito de recompensa como si te estuviera susurrando al oído. Esto pinta bien, quiero más. La dopamina es, quiero más de esto, porque te estás comiendo un postre que está delicioso. A lo mejor dijiste, nada más voy una probadita. La dopamina te dice, quiero más. La serotonina, la hormona de la felicidad, de la satisfacción, la plenitud, te dice, esto pinta muy bien, pero lo disfruto una vez y no necesito más. Esa es la diferencia, ¿no? Ahora, como les decía, necesitamos el circuito de recompensa para sobrevivir, porque si no, no comeríamos, no haríamos cosas que necesitamos hacer. Gracias a ese sistema se forman los hábitos, pero el cerebro no va a distinguir si son buenos o malos y se crea lo que yo les había dicho, redes neuronales. Hay una conexión vinculada a esa emoción que tuviste y se crea un hábito dopaminérgico, por ejemplo, con el celular. Con el celular, te presenta un video que te genera cierta cantidad de dopamina. Y bueno, como nos ha dicho Gabo González siempre, el algoritmo te va conociendo lo que vas buscando y te va trayendo más de eso, más de eso, más de eso, más de eso. ¿Cuál es el problema? Tú vas creando un hábito de decirle a tu cerebro que quieres más y más y más de esto para sentirte bien, ¿sí? ¿Qué pasa cuando tú dejas el celular? Las demás cosas ya no te generan, tú vas perdiendo. En esta época que tenemos de abundancia de gratificación al instante, se va generando anedonia, lo que conocen ustedes con la incapacidad de disfrutar las cosas que antes se disfrutaban, ¿sí? Porque, porque nuestro sistema está descompuesto, está hackeado, como dice Marian Rojas. Entonces, eh, incluso nuestra alimentación con lo que nos dan, con las cosas ultraprocesadas, también ahí se hackeó nuestro sistema de recompensa. Cuando nosotros tomamos una bebida, como les había dicho, una bebida que supuestamente es sin azúcar, pero tiene un químico, ese químico sabe dulce y nuestro cerebro lo interpreta como algo dulce. Y en el pasado, cuando éramos niños o antes, algo dulce, el cerebro tiene que producir insulina para contrarrestar el efecto ese, pero aquí realmente no está entrando azúcar al organismo. Entonces, ahí hay un desequilibrio. Lo mismo pasa con las bebidas energéticas. Estás produciendo una energía que no se está generando por la vía normal, por un neurotransmisor normal, o sea, por una vía normal. Estás metiendo una sustancia extra que te está dando un nivel de energía que tu cerebro interpreta de una manera que lo va a querer contrarrestar. Por eso muchas veces hay gente que ha muerto por las bebidas porque el cerebro no aguanta, porque no está preparado para ese tipo de cosas.
Ahora, algunos ejemplos que pone Marian Rojas. Marian Rojas los pone como hay un estímulo, vienen las ganas de hacer algo, hacemos la conducta, tenemos una recompensa y después viene una post-recompensa. Ahora bien, dependiendo de la conducta y de la recompensa, va a ser esa post-recompensa. La post-recompensa puede ser positiva o negativa, ¿sí? Aquí ella nos pone un ejemplo ahí de un señor que está saturado de tanto trabajar, es viernes, está súper saturado. Tiene ganas de olvidarse del trabajo y de sentirse bien, de desestresarse, de desconectarse del trabajo. Puede elegir una conducta como por ejemplo ir al gimnasio. Si él elige ir al gimnasio va a tener una liberación de dopamina controlada, una liberación de dopamina correcta, ¿verdad? Entonces la conducta es va al gimnasio y se pone a hacer ejercicio que le hace bien, le cae bien. La recompensa, pues hay liberación de dopamina, se relajó. La post-recompensa aquí viene siendo que ya le trajo un bienestar en varios sentidos, ¿verdad? Le trajo un bienestar en que se siente mejor, va más relajado a su casa, y está generando una red neuronal en su cerebro que le está diciendo que cuando se siente saturado, el gimnasio es una buena opción para sentirse bien. Entonces el cerebro va a recordar, si tú estás saturado, hacer ejercicio te va a hacer sentir bien y te lo va a recordar el cerebro. Pero este señor, en vez de hacer eso, pudo haberse ido a tomar unas cheves, varias cheves, ¿no? Y bueno, en el momento se siente bien, pero a lo mejor se le pasan las cheves. La recompensa tiene liberación de dopamina, pero pues va a llegar a su casa, con las copas, a lo mejor con copas de más, y a lo mejor va a tener un problema en su casa o lo que sea, o, o vamos a suponer que no pasa nada, que se toma sus cheves, regresa a su casa y duerme bien a gusto. ¿Qué información le está pasando al cerebro? Que cada vez que se sienta saturado de trabajar y estresado, le hace bien irse a tomar unas cheves. Entonces crea una red neuronal con eso. Viene otro ejemplo. Llega un viernes a mi casa, llega alguien un viernes a su casa y se siente solo. Entonces piensa, no, pues tengo ganas de salir, ver una chava y a lo mejor, o un chavo, ligar y tener relaciones sexuales. Entonces, la conducta va a ser, pues agarro un Tinder y me pongo a buscar, encuentro a alguien, la recompensa, veo a la persona, no tengo relaciones con la persona, elevación de dopamina. ¿Y qué pasa después? Pues después a lo mejor me va bien, ¿verdad? Y la chava o el chavo me dice que volvamos a vernos, o a lo mejor me dice que no, la recompensa no es, la posrecompensa no es buena. Entonces, si la posrecompensa no es buena, si yo siento vacío al regresar a mi casa, ya no necesariamente mi cerebro lo va a guardar como algo bueno, oye, cuando esté solo y entro al Tinder, me va a traer algo positivo. Si la posrecompensa siempre es negativa, me siento vacío al regresar a mi casa. Bueno, aquí hay emociones y hay vías de escape. En este caso, por ejemplo, la emoción, la soledad y la vía de escape es el Tinder. Entonces, el cerebro lo toma como una vía de escape cuando funciona, ¿no? Entonces, si me siento solo, mi vía de escape es el Tinder. En el estrés, oigan, aquí lo puse al revés, perdón. En el estrés era la cerveza con patatas y en el cansancio era la comida rápida, pero no importa. El cerebro siempre va a recordar lo que te calmó. Acuérdense, lo que te calmó, lo que te hizo sentir bien, siempre va a recordarlo porque te trajo una liberación de dopamina y en ese momento a ti te funcionó. ¿Ok? Entonces vas a crear una red neuronal con eso que después es difícil de quitarse. Y si tú lo haces durante varios días, se va a generar un hábito negativo o un hábito positivo, depende de lo que hiciste, ¿ok? ¿Qué pasa cuando hay liberación excesiva de dopamina? Bueno, primero hay una manera que responde el organismo
La primera es esconder los receptores de dopamina. Si ustedes se acuerdan, en la célula posináptica había más o menos en ese ejemplo, venían como 4 receptores de, de dopamina o de neurotransmisores, ¿no? Entonces se esconden para no recibir tanta dopamina porque ya hay un exceso de dopamina en el organismo, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar? Oye, no estoy obteniendo, sí, sigo consumiendo el estímulo y no estoy obteniendo la dopamina porque se están escondiendo los receptores. Y fíjense que muchas veces el efecto de las drogas es que se afectan estos receptores, ¿sí? Se aceptan estos receptores ante las cosas naturales porque son los mismos receptores que van a recibir una descarga de dopamina cuando hay algo natural, como por ejemplo salir con tus amigos, y como esos receptores ya están afectados, eso ya no te va a generar placer. Ahora, podemos morir por exceso de dopamina, igual por exceso de cortisol y por otra cosa, ¿no? Nos puede pasar algo. Entonces el cerebro tiene que hacer algo para lograr un equilibrio, porque como tus receptores bajaron, tú seguiste consumiendo la droga, entonces el cerebro tiene que hacer algo, porque si no puedes morir, ¿no? Y aquí es lo que viene el balance entre el placer y el dolor. Fíjense que el placer y el dolor son procesados en zonas del cerebro que están superpuestas, están juntas, están superpuestas y trabajan en nivel, o sea, son mecanismos y procesos opuestos, ¿sí? Puse oponente, pero es opuesto. Ahora, cuando tenemos una exposición repetida a un mismo estímulo de placer, la dirección hacia el lado de placer se va haciendo cada vez más débil y la respuesta posterior del lado del dolor se hace más fuerte y prolongada. Como por ejemplo, puede ser con una adicción, la sensación de vacío o la sensación, la cruda que te da después de la exposición repetida a ese mismo estímulo. Sucede también con la pornografía, chicos y chicas. Por ejemplo, uno empieza a ver pornografía, el tipo de pornografía que le guste a la persona ver, relaciones sexuales hombres, hombres, mujeres, mujeres, como sea. Pero llega un momento que es tanta la exposición repetida al estímulo que ya no te genera placer, más bien se va hacia el otro lado. Por lo mismo que les digo, que el exceso de dopamina, hay gente que está viendo porno todo el día, aunque no lo crean, ¿verdad? Entonces se va hacia el otro lado. ¿Y qué empieza a pasar? Aquí es cuando empiezan a pasar ciertas desviaciones, ¿no? Porque como ya no le genera el mismo placer, empieza a buscar, por ejemplo, algún tipo de desviación, sexo con animales o cosas así que le genere placer, o unas desviaciones que son más dañinas todavía, en las cuales hay dolor involucrado. Tienen que ver a alguien sufriendo para que les genere placer, ver una película donde están lastimando a una persona y eso le genera placer. Fíjense que hay prácticas sexuales en matrimonios que pueden considerarse sanas hasta cierto punto, pero hay que tener cuidado cuando esas prácticas se van hacia el lado del dolor, porque luego puede ocurrir un desbalance que no nos damos cuenta, ¿sí? Hay personas que para llegar a un orgasmo necesitan sentir dolor y necesitan que su pareja los empiece a ahorcar o que su pareja los golpee o algo así, porque como les digo, están esas zonas superpuestas, ¿no? Entonces, el cerebro siempre va a estar tratando, imagínense que es como un sub y baja, y de un lado del sub y baja está las cosas que te generan placer. Están las drogas, está cosas buenas también. Ahorita se me fue, ¿verdad? Cosas que te generan, que te liberan dopamina, salir a la naturaleza. Pero cuando estamos hablando de un desequilibrio es algo no natural. Entonces, pornografía, drogas y todo, se te empieza a llenar tu lado del sub y baja, de un lado. Del otro lado, el dolor. Hay una doctora la del libro que le recomendé, La Nación
de la dopamina, ella les llama los gremlins del lado del dolor, que se empiezan a subir del otro lado para poder procesar esto. Entonces, la gente empieza a perder la capacidad de disfrutar las cosas y se vuelve mucho más sensible al dolor y se vuelve más insensible a las situaciones que le generan placer. Miren, muchas veces un adicto recae cuando ya logró dejar la droga, que viene todo ese sistema de abstinencia y todo, muchas veces el adicto recae no tanto buscando el placer que le generaba la droga, sino para borrar el dolor que le genera el no tener la droga. Porque como estuvo expuesto tanto tiempo a ese exceso de dopamina, el lado del dolor está muy cargado. Y entonces busca la droga como manera de adormecer ese dolor, más que de buscar el placer que le generaba esa droga. Aquí es muy importante la parte de la tolerancia para el tema de las adicciones. Si no hay tolerancia, no te conviertes en adicto. La tolerancia es que ya te hiciste tolerante a la sustancia, entonces tú vas a necesitar más de esa sustancia para sentir placer o vas a experimentar cada vez menos placer con la misma dosis. Y ahora, aquí estoy hablando de sustancia, pero también lo podemos aplicar a las pantallas. Lo podemos aplicar a estar viendo TikToks, a estar viendo videos, lo podemos aplicar a estar viendo pornografía y a otro tipo de adicciones que tiene la gente, ¿verdad? El trabajo es un tipo de adicción también. El sentirse extremadamente ocupado todo el tiempo es el caos es un tipo de adicción. El acumular cosas, por ejemplo, hay gente que acumula y acumula y acumula y acumula y vive en un caos. Entonces, un balance placer-dolor inclinado hacia el dolor por el tiempo sostenido es lo que hace que un adicto recaiga, es lo que yo les acabo de comentar. Miren, ahorita sigue Lore que les va a hablar de la serotonina. Aquí les quería platicar, por ejemplo, también del tema de, de los juegos, de la ludopatía. Antes no se consideraba una adicción la ludopatía. Y nosotros podemos creer que la persona ludópata realmente está adicta a ganar, es su adicción. Su adicción a ir a jugar es porque va a ganar. No, la adicción, lo que le genera la adicción es esa incertidumbre de saber si voy a ganar o perder. Es esa relación entre placer y dolor que se genera si voy a ganar o perder, porque incluso a veces los que están jugando al perder liberan dopamina porque saben que viene una oportunidad de ganar después. Ahorita perdí, pero voy a ganar y esa les genera una cierta dopamina o recuerdan que con el dolor se generan endorfinas y son adictos a esa sensación. Entonces, no son adictos porque siempre ganen. De hecho, muchos pierden. O sea, la mayoría de los ludópatas pierden grandes cantidades de dinero, pero es esa sensación de, no, ahora sí voy a ganar y por lo que no pueden parar cuando ya ganaron o sea, por ejemplo, invirtieron 50 y ganaron 200. Entonces, como ellos invirtieron 50 al principio, dicen, yo gané 200, puedo jugar 4 veces más, porque yo empecé con 50. Entonces, ahí es donde viene toda esta adicción. Bueno, le doy paso a Lore, pero entonces voy a dejar yo de compartir para que compartas tú, Lore, o quieres que yo le vaya Sí, moviendo. sí, yo comparto. Bueno, ¿O lo tienes tú? ¿Lo tienes ahí? pues Porque ese que parece tú que me no se... pasaste. Ah, Sí, no. no, ¿viste? Si no se envió por eso. Yo lo hago. Se envió mal. Ya. A ver, ¿cómo comparto? ¿Puedo compartir yo o me tienen que dar permiso? Sí, puedes compartir. Ya. A ver, ¿se ve? ¿Y cómo Sí. le pongo acá? Allá abajo le pones donde está, pone el cursor abajo, del lado derecho de la ¿Sí? pantalla abajo, ahí donde está. Acá. El otro, el que sigue, ¿Ese? eh, Este.
Pícale. Eso. ¿Se ve bien ahí? Sí. Ya, súper. Que a mí se me ve como una cosa arriba rara. Bueno, cuando nosotros les hablamos en los Zoom o en los chats, siempre les estamos diciendo, hablando de gestión de emociones, yo creo que lo han escuchado muchas veces, de gestionarnos en general, ¿cierto? Conocernos, gestionarnos. Y esto, la neurociencia y en específico los neurotransmisores de nuestro cerebro, son súper importantes conocerlos porque de ellos dependen nuestro estado de ánimo. Así de importantes son. Como, como decía el flyer que les enviamos, es el lenguaje del cerebro. Pueden ser moléculas muy pequeñitas, pero muy importantes. Y la serotonina, la llamada hormona de la felicidad, es vital para eso y nuestro ánimo, sobre todo las personas que tienen depresión. Acá, ojo, a las personas que tienen depresión, ansiedad, ataques de pánico, este es un neurotransmisor, el que les va a ayudar a llevar mejores días. Entonces, ¿qué es? ¿Qué hace en nuestro cuerpo y cómo conseguirla de forma natural? Miren, esa es lo que les puse ahí, es la molécula en 3D de la serotonina. Esa es. Se las quise poner como por anécdota para que la vean. ¿Qué es la serotonina? Es un neurotransmisor, una sustancia química que ayuda a transmitir señales dentro del cerebro. ¿Dónde está la serotonina? Principalmente en los intestinos y el cerebro. Esos dos partes son las que producen la serotonina, pero también está presente en las plaquetas y en nuestro sistema nervioso. Nuestro sistema nervioso está el cerebro y hacia abajo se ramifica por todo el cuerpo, todos nuestros nervios. O sea, está en todo el cuerpo prácticamente. Y el 90% de la serotonina se encuentra en el intestino. Por eso es que es fundamental tener una salud digestiva buena. La serotonina, hay estudios que la microbiota, los bichitos que tenemos en el cerebro, toman los antioxidantes y los convierten directamente en serotonina. Por eso, una de las recomendaciones que les hemos hecho en alguna oportunidad es que consuman hartos antioxidantes. Vean cuáles son, por ejemplo, todos los berries, el té verde. Yo consumo todos los días té verde porque es un potente antioxidante. Y esto hace que nuestros bichitos del estómago, de los intestinos, lo convierta directamente en serotonina hacia nuestro cuerpo. Entonces, la serotonina tiene, lo que hace en nuestro cuerpo principalmente es regular el estado de ánimo, o sea, nuestra motivación, cómo enfrentamos cada día. Por eso le dice la hormona de la felicidad. Si yo tengo mi serotonina en un nivel normal o alto, voy a funcionar bien. Voy a tener otra actitud y otra motivación en la vida. En verdad, en general, la salud mental. Ayuda a regular el sueño, los ciclos de sueño y de vigilia, la digestión, también en la función cardiovascular y las funciones cognitivas. La memoria hace que tengamos mejores procesos de memorización, o sea, la gente que está estudiando también necesitan tener la serotonina alta, porque eso los va a ayudar a recordar mejor la materia que estudian y cosas así, también del aprendizaje, de la percepción, o sea, en general es nuestro estado de ánimo y motivación. Por lo tanto, es súper importante para la gente, de hecho, tener serotonina baja hace que tengamos ataques de pánico, hace que tengamos más ansiedad. Entonces, tenerla más alta y generarla de forma natural, además de quizás los medicamentos que podemos estar tomando, siempre va a ser beneficioso para la salud, sobre todo las personas que padecemos esto. Yo también padezco ataques de pánico, entonces siempre me preocupo de conseguirla de forma natural para ayudar a mi cuerpo a funcionar mejor. ¿Cómo la podemos conseguir? Varias partes. Alimentación primero. Los alimentos llamados triptófagos, que es un aminoácido esencial
de la serotonina se encuentra en alimentos como el pavo, el pollo, el pescado, huevo, queso, tofu, nueces y semillas. Para la gente que sea vegana, vegetariana, busque los alimentos que pueden consumir altos en serotonina. Deben ser varios, obviamente aquí también hay carnes, pero en yogur se encuentran, en avena, en varias cosas así. Carbohidratos complejos también, como el arroz integral, la avena, las papas y el pan integral. Productos integrales porque son altos en semillas. Y todas las semillas son buenas, o sea, la chía, por ejemplo, la chía súper alta en antioxidantes también. Entonces, la gente que tiene quizás alguna dieta especial, que son celíacos, que tienen cosas que necesiten una dieta más específica, investiguen o con sus nutriólogos o en alguna página de internet de nutrición cuál alimento es más alto en serotonina, para producir serotonina. Bueno, y el ejercicio físico, Magda está cansada de decirles en grupo Aprende y siempre se los repetimos, el ejercicio es vital para todo. O sea, las personas que tienen depresión está comprobado que necesitan 15 minutos de ejercicio físico diario para nivelarse mejor. Entonces, no solamente en verdad es para la serotonina, sino para cualquier eh, estado mental o trastorno mental que tengamos, bueno, en realidad para la vida completa, porque en verdad es física y mental, para la salud física y mental, el ejercicio físico, por lo menos de 15 minutos hacia arriba. Y si no pueden por alguna complicación, lo pueden hacer 3 veces a la semana, pero siempre es importante, y si no tienen condición física, siempre partir de a poco, que también es lo que hablábamos hoy día en el grupo Aprende, siempre a partir de menos a más o asesorados quizás por algún profesor de ejercicio y estos muchachos de los gimnasios. Exponerse al sol. El sol aumenta la producción de serotonina por el tema de la vitamina D, que también es súper importante para la salud mental, mantenerla alta. Por lo menos 15 minutos eh, tomar sol, obviamente cuando estamos en verano y esas cosas, no exponernos en los horarios más de punta, pero sí tomar sol y hacer actividades en la naturaleza, en aire libre, también es súper beneficioso el tema, por ejemplo, del ejercicio. Mariam Rojas dice que hacer ejercicio ya es bueno, pero hacer ejercicio al aire libre ya, así el beneficio hacia arriba, así que si pueden hacerlo en la calle, por ejemplo, yo no me puedo meter a gimnasios, no lo soporto, yo troto en la calle. A mí me gusta salir al aire libre y ojalá en naturaleza sería ideal, pero también exponerse al sol y aire libre también ayuda al aumento de la serotonina. Obviamente el sueño adecuado, siempre también hablamos que un sueño reparador, ojalá 8 horas y en el círculo circadiano, creo que se llama, porque no es lo mismo dormir 8 horas, por ejemplo, de las 10 de la noche a las 7 de la mañana, que de las 3 de la mañana a las 11. Son 8 horas, pero el círculo circadiano dice que, o sea, tiene ahí una lógica. Entonces, ojalá dormir en los horarios adecuados para que sea mayor reparador, ¿cierto? Y esto también ayuda a los niveles de serotonina. Practicar la relajación también es muy importante. El mindfulness, la respiración profunda, que puede ser la respiración vagal, que se las hemos enseñado, que es usando el estómago, llenando el estómago, manteniendo unos segundos y botando de forma lenta. Esa es una respiración profunda y que calma también, ayuda cuando una persona puede entrar en crisis de pánico o de ansiedad. Y el mindfulness también le hemos mandado mucha evidencia científica del beneficio del mindfulness. El mindfulness tiene estudios donde el cerebro lo comparan después de 30 días de una persona que practicó 30 minutos diarios de mindfulness y la amígdala del cerebro, que es la encargada del estrés, está más pequeña.
O sea, cómo una meditación hace que tu cerebro físico cambie. Entonces, practicar meditaciones y estos estados de relajación también genera serotonina. Y la serotonina es mucho más duradera que la dopamina. La dopamina tiene altos picos, pero cortos. La serotonina dura mucho más en el tiempo y te da calma. Entonces, es muy importante. Y las conexiones sociales, las relaciones interpersonales, las actividades sociales, sobre todo también al aire libre, dice Mariam, que tiene un impacto positivo en los niveles de serotonina. Por lo tanto, es importante rodearte, bueno, somos animales sociales, por así decirlo, así que también tener conexión con los seres queridos, con amigos y amigas, es súper importante también para tener un alto nivel de serotonina. Y creo que con eso terminamos. Muchas gracias por su atención. Voy a ver cómo lo saco. Espérame. Faltan 3 minutos para la Sí, siguiente reunión. ahí Estoy, creo que dejé de compartir. ya, Sí, estoy tratando de ver las preguntas. eso. Veamos preguntas. Súper importante, A chicos. ver, voy a Mantener dejar, su... ya dejé de, Ya. ya dejé de grabar. Este, 29. no he dejado de grabar.